con nuestro avance. Ok, ahí va. Bien, ya nos habíamos introducido en los conversores. Y el conversor que estábamos haciendo es un conversor de energía eléctrica en energía eléctrica. Claro, ese conversor tiene su nombre y se llama rectificador, ¿no ven? Entonces, porque convertimos los parámetros eléctricos que tienen componentes alternas, especialmente la red comercial, en energía eléctrica de continuo. Ok, la red eléctrica tiene una variación de 50 ciclos y las de continua su frecuencia es cero. O sea, estamos prácticamente convirtiendo la componente de alterna en componente de continuo. No por el propósito de conversión únicamente, sino que todos los componentes o todos los sistemas o equipos que utilizan dispositivos fabricados en base a semiconductores necesariamente tienen que utilizar componentes de continuo porque deben ser polarizados. Entonces, este primer tema, esta primera aplicación, que no es la primera en nuestro caso, esta aplicación más del conversor es fundamental en nuestro caso, porque todo nosotros hacemos con componentes de continuo. Entonces, esa es la importancia que tiene nuestro rectificador. Entonces, habíamos mencionado que teníamos dos tipos. Un rectificador de media onda y un rectificador de onda completa. También aclaramos que del rectificador de onda completa tenemos dos tipos, que en su debido momento los vamos a ir no solo mencionando, sino también indicando y detallando los circuitos con los cuales se hace esa conversión. Entonces, por ahora hemos empezado a desarrollar nuestro rectificador de media onda. Bien, el rectificador, que después llega a tener el nombre de fuente de alimentación, que es lo que a diario todos usamos, por ejemplo, en nuestros celulares. Ese rectificador tiene algunos parámetros con los cuales se tiene que diseñar. Hay algunos de esos parámetros que son exactamente para eso, para diseñarlo. Y otros parámetros es para ir verificando si realizan algunas tareas que están encomendadas a los rectificadores. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con toda la energía que se le entrega en el secundario del transformador al rectificador si a la salida le está entregando también el 100% de la energía, pero transformada en continuo? Eso se viene a denominar rendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice? Un parámetro de conversión. Teóricamente en la física nosotros hemos aprendido que tiene que haber un principio de conservación de la energía. Todo lo que se entrega a un sistema se debe transformar, nada se debe perder. Entonces, la idea en ese tema es que si entregues el 100% de energía de alterna, tienes que obtener el 100% de energía de continua, porque el rendimiento teórico es 100%. Entonces, toda la energía que recibe lo transforma, nada se pierde. Seguramente en nuestro caso, cuando no logra transformar toda la energía, esa energía que no la transforma se va a perder en algo. Se pierde en disipación, en una potencia irradiada al medio ambiente, y eso vamos a ir viendo aquí. Y algunos de esos parámetros son para diseñar, como decíamos. De ahí hemos obtenido, por ejemplo, ¿cuánto es la corriente de continuo que obtenemos por proceso de conversión? De igual manera, ¿cuánto es la tensión de continuo que obtenemos por la conversión? El otro parámetro es la potencia de continua. Y en contraste a esto, calculamos la potencia de alterna recibida en el secundario del transformador. La primera potencia es la potencia entregada a la carga. Entonces ya tenemos la relación de elemento transformado a elemento a ser transformado, por lo tanto puedo definir el rendimiento como el cociente
de la potencia de continuo a la potencia de alterno. Y ahí sacar el porcentaje de conversión. Ok. En ese tema, los tres parámetros que se calculan, que son corriente, tensión y potencia de continuo, son parámetros para diseñar. El tema del rendimiento es para tener una interpretación qué características de conversión tiene nuestro sistema. O sea, no vas a ir vos a una tienda y vas a ir a decir, véndame un diodo que tenga un rendimiento de... Eso no existe. ¿De acuerdo? Entonces, quise resaltar este tema porque no todos los parámetros que vamos a ir deduciendo son parámetros de diseño. Claro, en su momento iremos aclarando, este es parámetro de diseño, esto no lo es, este es para evaluar el sistema, etc. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Otros parámetros que hemos definido es el factor de rizado, Ripley. El factor de rizado es otra medida parecida al rendimiento, que me dice la cantidad de componentes de continuo que tengo en la carga sobre la cantidad de componentes de alterna que tengo en la carga. Muy parecido al rendimiento, solo que este parámetro está en la carga. Ok. Entonces ese parámetro es para decirme si mis componentes de alterna son más grandes que mis componentes de continuo o mis componentes de continuo son más grandes que mis componentes de alterna, que los vamos a mirar también. Y en base a eso vamos a llegar a la conclusión de que vamos a tener necesidad de utilizar un filtro para mejorar las condiciones de continuo y disminuir las condiciones de alterna. Ok, parámetro importante, ¿no es? Finalmente, tenemos dos parámetros más. La tensión pico inverso. La tensión pico inverso es la tensión, es el semiciclo, ya sea positivo o negativo, que me va a recortar el diodo. Por lo tanto, el diodo tiene que tolerar esa tensión. Más o menos, pero independientemente del signo, esa es la tensión con la que normalmente se adquieren los diodos. Se dice, véndame un diodo para una tensión, no sé, de 15 volts, por decir un número. Pero no le estás diciendo, véndame un diodo con la tensión pico inverso. Pues seguramente que el de las tiendas no saben sobre esa tensión. Ellos creen que es el valor que va a entregar ese diodo. Pero el diodo no entrega nada. Ok, eso lo vamos a ir viendo también. Y finalmente, el último parámetro que vamos a ver es la regulación. La regulación es un parámetro de medida en un circuito de salida también, que es la tensión sin carga menos la tensión plena carga sobre la tensión plena carga. Es la capacidad que tiene un sistema de entregar toda la corriente que demanda la carga sin disminuir la tensión. Claro, es una definición media compleja. Pero este parámetro sirve para comparar fuentes. Pero en nuestro caso, las fuentes que deberíamos comparar, por ejemplo, es un parámetro que te sirve para medir la vida útil de una pila. Es un parámetro que debería utilizarse, por ejemplo, en las entidades de regulación para no dejar importar pilas que no tienen un buen factor de regulación. Claro, eso seguramente lo hacen, eso es lo que me imagino, pero es uno de los parámetros que se debería hacer. Ok, entonces, reitero, no todos los parámetros son de diseño, algunos son de evaluación del sistema. Ok, entonces dicho eso, vamos a empezar a desarrollar nuestro rectificador de media onda. ¿No ve? Bien. Es obvio que el rectificador convierte señal alterna de la entrada con valor medio igual a 0 a señal pulsante en la salida. Eso es lo que hace el rectificador. ¿No ve? Entonces, si en función de qué semiciclo deja pasar,
vas a tener la polaridad a la salida de tu fuente de tensión de continuo. Puede ser polaridad positiva o polaridad negativa. En cuanto veamos una topología, les vamos a mencionar aquí. Ahora, aquí están los parámetros que estábamos repasando. Corriente y tensión de continuo, dos parámetros. La potencia de continuo en la carga. PCC es el producto de la corriente y por la tensión, obviamente. La potencia de alterna, entregada en el secundario del transformador. En sí yo tengo la potencia en la carga sobre la potencia de entrada, con eso yo puedo definir el rendimiento de conversión. Y después evaluaremos cuánto es el rendimiento de conversión. Factor de Ripple no rizado es la cantidad de componente de continuo que tengo sobre la componente de alterno. O al revés, la componente de alterno sobre la de continuo. Si tengo más alterna que de continuo, obviamente ese factor va a ser mayor que 1. Entonces, para que ese factor sea menor que 1, para que yo tenga menos componente de alterna y más componente de continuo, eso lo vamos a lograr, como decíamos, con un pequeño filtro, que seguramente iremos viendo una vez que tengamos el parámetro. Y tenemos además la tensión pico inverso. Con esta tensión es que se compra los diodos, pero no se dice de esta manera, pico inverso, ¿no ve? Sino véndame un diodo para, 15 voltios. Está hablando, pero en forma parecida a la tensión pico inverso, pero en realidad no lo es. Ok. Y luego la regulación. Estos son los parámetros que nosotros vamos a ir deduciendo de nuestro rectificador. Algunos de estos parámetros son para diseñarlos y otros parámetros son para evaluar. Ok. Entonces veamos. ¿Cómo es la topología circuital? Como nosotros hemos mencionado que tenemos dos rectificadores, así que el primero que vamos a tratar es el rectificador de media onda. Dice, aquí estamos en forma clara, me está diciendo que en el conversor se aplica la tensión de línea. La tensión de línea, normalmente en nuestros sistemas de distribución que tenemos en La Paz y en Bolivia y en una buena cantidad de países de Sudamérica, están en 220 voltios, 50 ciclos. La mayoría, hay todavía, por ejemplo, nosotros éramos uno de los países que tenía 110 barra 50 ciclos. No hace mucho que hemos cambiado o hemos uniformizado a 220 voltios barra 50 ciclos. Y normalmente nuestras tensiones que vamos a querer obtener, tensiones de continuo, están por debajo de esos 220 voltios. Están 9 voltios, 12 voltios, 15 voltios. Esos son más o menos las tensiones que se requiere para trabajar con los sistemas. Ok, entonces para eso. Por ahora no nos preocupamos todavía de que sí no es, ¿no ve? Entonces, este es el sistema que proponemos para hacer esa rectificación. Tengo un transformador a la entrada, aquí estoy aplicando en el primario del transformador los 220 voltios barra 50 ciclos. Por lo tanto, mi transformador tiene que ser reductor, porque aquí en el secundario nosotros estamos queriendo una tensión de alterna de menor amplitud que en el primario. Eso lo logramos con la relación de espiras. Ahora, el tema de los transformadores, ustedes ya lo han estudiado en 2 materias. Entonces, esto tienen que volverlo a recordar cómo se hacía este dimensionamiento. Y si quieres fabricarte un transformador, la casera tiene un pequeño equipito que es para bobinar. Un bobinador de transformador, si lo puedes hacer, con lo aprendido, obviamente. Ok, entonces lo que estamos requiriendo es esta tensión en el secundario, que tiene la misma forma que la tensión del primario, solo es de menor amplitud. El transformador no te modifica, por ejemplo, la frecuencia. Entonces aquí voy a tener, seguramente que sea, por decir un número, 20 voltios, a partir de los 220 aquí voy a tener 20 voltios,
Si aquí tengo en el primario 50 ciclos, en el secundario también tengo 50 ciclos. Entonces es un transformador reductor. Estos 20 voltios barra 50 ciclos lo tengo que transformar en componente de continuo. Y para eso nosotros presentamos este circuito. Y si nos fijamos, en el secundario del transformador yo tengo la componente de alterna que tiene su componente en el semiciclo positivo y del mismo valor su componente en el semiciclo negativo. Una señal de ese tipo, ya sea senoidal o senoidal, tiene un valor medio igual a 0. Y el valor medio es la componente de continuo. ¿De dónde sacamos esa conclusión? Sacamos esa conclusión de lo que hemos aprendido en matemáticas de la serie de Fourier. Si nosotros descomponemos de esa forma de onda en la serie de Fourier, vamos a tener una componente de continuo que va a ser 0, una componente de alterna que va a tomar, que es la fundamental, el mismo valor, ¿no ve? Más una serie de armónicas de tipo impar y de valor de amplitud cada vez más reducida. Eso lo vamos a mirar después. Ok. Entonces me dice, para tener conformada una onda perfecta, nosotros tenemos que aplicar de esa serie de Fourier la mayor cantidad posible de sus armónicas. Ok. Ese es el concepto que me quedo por ahora. Bien, entonces yo digo, si yo pongo en esta posición al diodo, en el semiciclo positivo el diodo va a estar polarizado en directa. Por lo tanto, al diodo, como lo considerábamos, como una llave abierta o como un cortocircuito, va a dejar circular corriente eléctrica en ese sentido, creando este potencial más menos en RL. En el semiciclo negativo, este diodo va a estar polarizado en inversa. ¿Cómo era eso? Una llave abierta, por lo tanto no va a circular corriente eléctrica en la carga, la tensión en la carga va a ser 0. Ese va a ser en principio la función que va a cumplir este diodo. Y ahí me dice, la tensión a la salida va a ser positivo o negativo. Pero no estoy diciendo que todavía esta tensión es de continua. Esta tensión es alterna, pero del tipo pulsante, porque solo tiene semiperiodos positivos, no tiene semiperiodos negativos. Para esta posición del diodo, si yo doy vuelta a este diodo, pongo el cátodo de este lado, o sea, directamente correlacionado al secundario del transformador y el ánodo correlacionado con la resistencia de carga, la tensión que me va a obtener a su salida va a ser tensión negativa, es decir, me va a entregar solo los semiciclos negativos. Entonces, fíjate que para cambiar la polaridad de la tensión a la salida, es más que suficiente intercambiar la posición del diodo. Nada más sencillo que eso. Entonces, de esa manera puedes tener o tensiones positivas o tensiones negativas. Guarda ese concepto en la mente momentáneamente. Ok. ¿Cómo van a ser el tema de mis señales? Acá los tengo. En el secundario del transformador, lo mismo sucede en el primario. ¿No ve? Va a tener esta forma. Va a estar conformado por ambos semiciclos. Semiciclo positivo, semiciclo negativo. Como se desarrolla en igual valor en el semiciclo positivo y en igual valor en el semiciclo negativo, si desarrollamos por la serie de Fourier, su valor medio es 0, si acaso. Ya vamos a mostrar enseguida. Ahora, cuando pasa a través del diodo solo van a pasar los semiciclos positivos. Entonces, esta forma de onda se va a transformar en esta otra, pero ¿por qué se ha transformado en esta otra? Por recorte de porciones de las formas de onda. ¿No ves? Te has recortado el semiciclo negativo y deja pasar solo el semiciclo positivo. Si tú haces un desarrollo de la serie de Fourier de esta forma de onda, que ya no tiene ambas componentes, este va a estar formado por una serie que tiene valor medio diferente de 0. Tiene la fundamental y una serie de armónicas de orden par del tipo cosenoidal. Eso lo vamos a ver después. Entonces me dice, ¿qué ha pasado? Ha transformado la forma de onda. Por lo tanto, la diferencia de potencial sobre la carga va a estar dado por este tipo de tensiones
pero transformados en corriente, que vamos a ver enseguida. ¿No ve? Entonces, ahora, lo otro que tengo que observar por si acaso, acá no estamos utilizando ninguna componente de continua. ¿No ve? No hay componente de continua, solo hay componente de alterna. Entonces, eso vayan a observar. Siempre en todos los circuitos, hemos dicho, es lo primero que tenemos que mirar. Ya hemos mencionado también qué hace la componente de continua. Ok. Bien, entonces aquí la tensión en el secundario del transformador tiene la misma forma que la del primario, ¿no? Es esta forma. Esto ocurre en el primario como en el secundario. ¿Cuál es la diferencia? Esta amplitud. Ya sea positivo, ya sea negativo, es de menor amplitud en el secundario porque nosotros utilizamos transformadores reductores. Ok. Entonces, por eso dice, tiene la misma forma. Ok. Entonces, nosotros estamos imaginándonos que obedece a este modelo. B sub i es igual a Bm seno de omega de t. Este Bm, que es el valor máximo, estamos hablando de esta tensión. El valor máximo, Bm. Y este es el mismo valor Bm, solo negativo. Es positivo, es negativo. Y la varianza es en el seno de omega de t. La varianza me da esta componente de alternación. Ok. Tiene este modelo. Ahora, te lo ratifica y te dice, el valor medio de esta forma de onda es una señal periódica, es cero. Claro, cuando decimos esto también es periódico, ¿no ve? Pero diferente de esta otra señal periódica. Son señales periódicas. Pero este periodo solo está en el semiplano positivo. Entonces, el valor medio de esta forma también periódica es cero. La estructura es diferente. Ok, eso es lo que vamos a ir viendo. Entonces, ahora, nos hemos copiado el mismo circuito porque es el que estamos analizando. Hemos copiado el circuito, dice, y te está explicando cómo funciona. En el semiperiodo positivo de B sub i, el diodo se polariza en forma directa, circula en una corriente I sub D, diferente de cero. La malla, esta malla es resistivo. Tengo la resistencia del secundario del transformador, tengo esta resistencia de carga. Es resistivo. La I sub D tiene que tener la misma forma que la de B sub I, pero va a ser solo pulsiva. No va a tener ambos semiciclos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Entonces, ahora, para eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que tienes que anotarte cuando tienes un circuito de este tipo, en todos los circuitos se hace. ¿Cuál es la condición de tu diodo? ¿Cómo va a trabajar tu diodo? Lo primero que hemos dicho, diodo ideal. Llave abierta o llave cerrada, dependiendo si se lo polariza en directo o inverso. Lo segundo, a diferencia de todo lo que hemos estado viendo, que voy a poner, es que la resistencia dinámica de este diodo es diferente de cero. R sub D minúscula, diferente de cero. Después vamos a volver sobre él. Lo otro que voy a poner es la corriente inversa de saturación de este diodo es ideal, por lo tanto es cero. Es una sola cosa del diodo ideal estoy introduciendo adicionalmente, la resistencia dinámica. Porque sobre esa resistencia dinámica va a haber esta caída de potencial. Porque si no, la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo tiene que ser cero. Eso es lo que hemos visto, ¿no ven? Entonces, para que no sea cero, estamos poniendo la resistencia dinámica. Ok. Estamos pensando de esa manera. Entonces nosotros, acá se lo está aclarando que en el semiciclo negativo, este era el semiciclo positivo, en el semiciclo negativo se polariza en forma inversa. Por lo tanto, la corriente del diodo es cero porque es una llave abierta, por lo tanto, no hay caída de potencial en RL. Está clarísimo. Clarísimo. Esto cumple este tipo de circuito. Okay. Del circuito, la ecuación de tensión resulta, claro, nosotros tenemos que hacer aquí que esta es la tensión de excitación B sub I, tiene que ser igual a B sub D más B0. ¿No ven? Entonces, esta es mi tensión de excitación. B sub I igual a Bm seno de omega de t. Secundario del transformador, no te olvides. ¿Eso a qué va a ser igual?
Como esa es la tensión aplicada, va a ser a B sub D, a este B sub D, más este B0. Ok. Es esta ecuación. Entonces, si nosotros individualizamos cada una de estas ecuaciones, como estamos suponiendo B de gamma 0 y sub es igual a 0, pero la resistencia dinámica del diodo finita, vamos a tener estas dos relaciones. Que la tensión del diodo va a caer en esa resistencia dinámica pequeña. Ya sabes cuánto es. Después lo recordamos. Y sobre la carga, este valor. Por lo tanto, la tensión va a tener esta característica. Como nos han anunciado que pronto se va a cortar, yo sugiero que aquí